Entonces, el punto de vista pro igualdad, como decíamos, enseña y defiende que tanto hombre como mujer comparten dones espirituales y comparten, por lo tanto, oficios, ¿no? Dentro de esa línea que podemos determinar, que tenéis ahí, de las 4 posturas que están basadas en este libro que tenéis ahí arriba, Mujeres en el Ministerio, 4 puntos de vista. Empezamos con el tradicionalista, seguimos con, aún dentro de la postura conservadora, lo que enseña el liderazgo masculino, aunque ya formaría parte de la línea un poco más moderada, aunque con tendencia conservadora. Vimos también el ministerio plural, es decir, que tanto hombre como mujer podían compartir el ministerio dentro de la congregación, no así los oficios, pero sí diferentes ministerios. Ya sería una postura moderada, pero con tendencia progresista. Y finalmente, la postura que vamos a ver hoy, que es la postura del igualitarismo, que tiene que ver con eso, que hombre y mujer comparten dones y comparten oficios dentro de la congregación, ¿no? Así que este es el que vamos a exponer hoy, que como digo, no necesariamente nos podríamos identificar, pero debemos de conocerlos al menos estos 4, ¿no? Y ya sabéis que, como venimos diciendo en estos días, es una cuestión formativa más que normativa, ¿eh? Es decir, que lo que estamos enseñando con estos 4 puntos de vista no es tanto una norma para nuestra iglesia local, sino más bien una formación de conocer las diferentes tendencias respetables que hay dentro del campo evangélico en cuanto al ministerio de la mujer, ¿no? Así que vamos a enfrentar hoy la postura igualitarista. Esta postura de pro-igualdad tiene un fundamento que está basado en Gálatas 3, versículo 28, cuando dice Pablo: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, ¿no? Por lo tanto, lo que estos hermanos y hermanas defienden es que en Cristo no hay hombre ni mujer. Y como no hay esa diferenciación de sexo dentro de la iglesia, pues el rol que tanto hombre como mujer desempeñan dentro de la iglesia es el mismo, ¿no? Entonces ellos tienen 3 fundamentos principales que son los que vamos a desarrollar en esta sesión. En primer lugar, los roles de los hombres y las mujeres en la iglesia, la familia y la sociedad. Ellos se cuestionan lo siguiente: ¿están ordenados por Dios? Es decir, ¿Dios ha determinado qué rol tiene el hombre y qué tiene la mujer? ¿O son el resultado del pecado y o las influencias culturales? Esta es la pregunta que ellos se hacen, ¿no? En segundo lugar, ellos apelan también a la historia y a la experiencia de la mujer en la iglesia, cómo se ha desarrollado los diferentes ministerios en el tiempo y que también tiene su fundamento, ¿no? Dicen ellos. Y en tercer lugar, apelan a diversos principios de interpretación y evitar los pasajes restrictivos, donde se dice que la mujer haga esto o no haga lo otro, el hombre haga o el hombre no haga, ¿no? Que normalmente las otras 3 posturas citan para explicarse a sí mismas, ¿no? Y ellos opinan también o nos aconsejan que evitemos el literalismo selectivo. Literalismo selectivo significa que hay ciertos pasajes que tomamos de manera literal y hay otros que se les aplica un sistema de interpretación no tanto literal, sino, bueno, contextual o de otro tipo, ¿no? De modo que ellos nos dicen, bueno, pues habrá que evitar ese literalismo selectivo. Y vamos a ver cómo defienden ellos su postura haciendo o aplicando este principio de interpretación, de evitación del literalismo selectivo, ¿no? Vamos, por lo tanto, al primer principio que ellos defienden, que es un principio histórico. El principio histórico que ellos dicen es, en primer lugar, cuando Juan se dirige en su segunda carta y en el encabezamiento, en el destinatario, habla de la señora elegida. ¿Os acordáis de ese versículo primero de la segunda carta de Juan? Cuando dice Juan a la señora elegida, dicen que una lectura natural de ese versículo
se refiere a una mujer y no a una iglesia. Por eso Juan, cuando está dirigiendo no solamente su segunda carta, sino el resto de las cartas, se dirige a los creyentes como hijitos, ¿no? Entonces ahí en la segunda carta dice el anciano a la señora electa, la señora elegida, y a sus hijos. Y aquí dice, bueno, el sentido natural no es tanto el de una iglesia, como mucha gente interpreta, sino el de una mujer. Y aquí, dicen ellos, esta mujer pues tenía responsabilidad de la iglesia, era una de las líderes de la iglesia, ¿no? En segundo lugar, el principio histórico que ellos dicen es que Priscila y Aquila en Éfeso, pues también tenía, especialmente ella, Priscila, tenía un papel preponderante, puesto que se menciona antes que el marido, y debemos de intuir que ella tenía una gran responsabilidad en la iglesia en Éfeso, ¿no? De hecho, apelan a que Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, llama a Priscila la maestra de maestros, ¿no? Entonces aquí juegan ellos, como veis, con esta referencia histórica para apelar a que efectivamente la mujer pues debe de tener un papel importante dentro, un papel de líder dentro de la iglesia, ¿no? Igual que el hombre. En tercer lugar, apelan, pasado el tiempo, a otra creyente llamada Tecla, que fue contemporánea de Pablo, donde en otro escrito se le llama apóstol, ¿no? Apóstol no en el sentido de los 12, sino en otro sentido más genérico, como habíamos visto en otra ocasión, ¿no? Apelan también a que otro padre de la iglesia, Basilio el Grande, menciona que esta Tecla, esta mujer, esta hermana, llevó a muchos a los pies de Cristo y los bautizó, ¿no? Esto es historia, dicen ellos. Esto es historia y se puede corroborar plenamente, ¿no? Sobre todo con estos escritos de los padres de la iglesia. Pasa el tiempo y Catalina de Alejandría fue una mujer que defendió la fe entre los filósofos de Alejandría, ¿no? Y se menciona que ella fue una mujer importante dentro de la iglesia primitiva, en el sentido de que era una maestra de otros creyentes, ¿no? Al punto de que Catalina de Alejandría es la patrona de los filósofos, ¿eh? La han adoptado como patrona suya, al punto que fijaos que era una mujer que aún con sus argumentos filosóficos defendió la fe entre estos filósofos de Alejandría, que ya sabéis que era la capital del conocimiento, ¿no? Y pasa el tiempo y en el año 324 o 410 tenemos a otra mujer llamada Marcela, que se habla de ella que conocía tanto hebreo que hasta Jerónimo, otro padre de la iglesia, afirma, bueno, Jerónimo fue el que tradujo la Biblia del griego al latín, hizo la antigua Vulgata latina, ¿verdad? Y dice él que ella resolvió un problema de interpretación de un pasaje bíblico, ¿eh? Conocía tanto hebreo que los pastores y los obispos de aquella época recurrían a ella para que les interpretara ciertos pasajes bíblicos, ¿no? Entonces, fijaos, todo el recorrido histórico que los defensores de esta postura hacen en cuanto a la mujer, siguiendo este principio, el principio temporal, el principio histórico, de que había en la iglesia primitiva y en el cristianismo antiguo había muchas mujeres que fueron importantes, aún en un contexto donde la mujer no tenía tanto acceso a la formación y a la información como la tenía un hombre, ¿no? Y aún así, pues existían estas mujeres dentro de las congregaciones, ¿no? Así que este es el primer principio que se afirma, un principio netamente histórico, ¿no? Apelando a la historia de la iglesia. Pero quizá a lo que a nosotros más nos interesa ver son los principios interpretativos que siguen estos defensores, ¿no? Entonces ellos dicen, hay un principio interpretativo que dice que tenemos que identificar las normas y las pautas más importantes. ¿Esto qué quiere decir? ¿Es que el resto de la Biblia no es importante? Quieren buscar
normas y pautas que no solamente tengan aplicación en un momento histórico y en un contexto histórico y temporal, sino que además trasciendan el tiempo, y esas son esas pautas y normas más importantes, ¿no? Entonces, claro, surge la pregunta que ellos dicen que hay que hacer con el texto bíblico. ¿Qué estaba diciendo el pasaje a los receptores originales? ¿Y qué nos dice a nosotros hoy día ese texto en nuestro contexto? Porque han pasado 20 siglos desde que aquello se dijo. ¿Qué nos dice hoy en nuestro contexto, ¿no? Es decir, si hay normas y hay pautas que solamente tienen aplicación en su contexto original, es decir, que no son ni universales y tampoco son atemporales, ¿no? Por ejemplo, Levítico 19:19. No mezclarás lino con, creo que dice con lana, ¿no? Déjame que lo vea ahora en un momentillo. Levítico 19:19 lo ponen como ejemplo de un mandamiento que no es ni universal ni es atemporal, es decir, que se puede aplicar en cualquier época de la historia, ¿no? Guardaré mi estatuto, no harás ayuntar a tu bestia en 2 especies, ni sembrarás tu campo con 2 semillas, ni te pondrás vestido con 2 clases de tejido. Y hoy día, dicen ellos, pues solemos usar ropa que lleva mezcla de tejidos, ¿no? O incluso quien tenga un campo, pues suele sembrar tomate y pimiento, suele sembrar trigo y cebada, en fin. Dicen ellos, esto no es un principio atemporal. Eso tenía su significado en un momento concreto de la historia, para Israel en un momento concreto, ¿no? Por lo tanto, no es extrapolable a nuestro contexto hoy día. Hechos capítulo 15, cuando se dice que los creyentes se abstengan de comer sangre, de ahogado, de etcétera, etcétera, ¿no? Dicen ellos, hoy día no tenemos problema nosotros en comer un filete de carne, aunque esté poco hecho, ¿no? Que todavía conserve la sangre. Por lo tanto, no es un principio atemporal lo que en Hechos 15 se está diciendo, ¿no? Y apelan ya de manera más restrictiva en primera a Timoteo capítulo 5, cuando se habla del tema de las viudas, dicen, bueno, si Pablo ahí está dando una serie de instrucciones en cuanto a las viudas, ¿por qué hoy día eso no se lleva a cabo? Es decir, estamos considerando que aquello no es universal, ni tampoco es atemporal, y por lo tanto no lo estamos llevando a la práctica hoy día, ¿no? Con ese tema de las viudas, de que sea incluida en una lista la viuda no menor de 60 años, mujer de un solo marido, aprobada por buena obra, etcétera, etcétera. Hoy día, dicen ellos, esto no se lleva a la práctica porque ha caído en desuso, no tiene utilidad para nosotros hoy día. Y por lo tanto, no es una pauta ni una norma superior, ¿no? De jerarquía, digamos, superior. Por lo tanto, dicen, hay que buscar un proceso que nos ayude a reconocer esas normas y esas pautas superiores. Y dice, en primer lugar, una norma o una pauta es superior cuando Jesucristo las enfatiza y les confiere un estatus superior. Hay varios ejemplos que os he traído aquí. Por ejemplo, Mateo 7:12, cuando dice el Señor Jesucristo lo siguiente. Así que todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también hacedlo vosotros, porque esta es la ley y los profetas. Claro, si Jesús resume toda la ley y todos los profetas en esta norma superior, en esta norma de carácter atemporal y de carácter permanente, esto es una norma superior. Las demás se deben de someter a esta, puesto que Jesús en este caso dice que que hacer el bien a todos los hombres es la ley y los profetas. Después, Mateo 22, hay otro ejemplo, en el versículo 37, cuando Jesús vuelve a hacer un resumen de la ley. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos penden toda la ley y los profetas.
¿Cuál es en este caso la norma de rango superior que Jesús establece aquí? El amar al prójimo, en primer lugar, amar al Señor tu Dios y en segundo lugar, amar al prójimo, ¿no? Por lo tanto, cualquier mandamiento que vaya en contra de estas normas superiores, dicen, debemos de revisar por si solamente era de carácter temporal y de carácter particular, como era aquel de Levítico 19:19, por ejemplo, ¿no? O cualquier otro que tengamos y que no se sujete a estos principios y normas reguladoras superiores, de rango superior, si se puede llamar así. Dice nada más, Jesucristo ha venido a establecer un orden nuevo, acordado de Mateo 19, cuando habla Jesús de los odres viejos y de los odres nuevos, ¿no? Dicen ellos, no podemos verter el evangelio en odres como el judaísmo, como el paganismo, como el materialismo, como el secularismo u otra cosmovisión que vaya en contra de la gracia que se nos ha traído con el evangelio, ¿no? Sea amoldar a un odre viejo el nuevo orden que Jesús ha traído. Y finalmente apelan a Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18, cuando Pedro toma aquel versículo del profeta Joel que dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, los jóvenes y los ancianos, etcétera, etcétera, ¿no? Los siervos y las siervas, y dicen ellos, aquí observamos una apertura del ministerio a todas las clases sociales, a todas las escalas sociales. ¿Por qué? Porque en aquel contexto social no era considerado igual un niño que un anciano, no era considerado un siervo que un libre, no era considerado lo mismo un hombre que una mujer, y dice, si Joel dijo aquello, y hoy en Hechos capítulo 2, con la venida del Espíritu Santo, con esa apertura que se tiene de que el Espíritu Santo ha venido sobre jóvenes, viejos, sobre hombres, sobre mujeres, sobre hijos, sobre hijas, sobre esclavos y sobre libres, ¿quiénes somos nosotros para limitar el campo de acción del Espíritu Santo, ¿no? Y apelan a Gálatas 3, 26 y 29, que son los versículos que hemos leído. No hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, no hay judío ni gentil, ¿no? ¿No fijaos? El patrón interpretativo que van siguiendo. Con este proceso de identificación de normas superiores. Obviamente, digo que podemos no coincidir con lo que estos hermanos están defendiendo o cómo están defendiendo esta posición, ¿no? Apelan también, y avanzamos un poquito más, al relato creacional. El relato creacional es el siguiente. En Génesis capítulo 1, el argumento que tradicionalmente se sigue es que en el capítulo 2 y el capítulo 3 viene más detallado la creación del hombre y de la mujer. Pero en Génesis 1, 26 al 28, dice lo siguiente. Y dijo Dios, hagamos a un hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Fijaos que habla en singular, es la palabra Adam. Y ahora fijaos, de pronto cambia al plural. Y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. ¿Os dais cuenta que está usando ahora de nuevo el plural? Y Dios los bendijo y les dijo, fructificad, o como diría Juan Solé, sed más de lo mismo y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve
sobre la tierra. De modo que el relato creacional está apelando a la creación del hombre y de la mujer. La palabra hombre que se usa aquí en el versículo 26 es en un sentido genérico, en un sentido de humanidad. Hagamos a la humanidad a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Por lo tanto dice, hombre y mujer han sido creados los dos a imagen de Dios. Y por lo tanto, como se dice aquí en el versículo 26 también, hombre y mujer tienen responsabilidades idénticas, ¿no? Ejerzan dominio sobre los peces, sobre el ave, sobre el ganado, sobre toda la tierra, y después les dice, versículo 28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿A quién se lo dice? Al hombre y a la mujer. Entonces, en este sentido, hay una igualdad creacional. El hombre y la mujer han sido creados iguales y con las mismas responsabilidades. En cuanto a la creación de la mujer más específica, mencionada en Génesis 2:23, cuando dice, y el hombre dijo, cuando Dios le trae a la mujer, bueno, leemos en el versículo 21, que Dios hizo caer sobre el hombre, ahora sí es el varón, un éxtasis y lo hizo dormir. Y tomó una de su pleura, de su costado, ¿no? Es el término griego que se usa, y pleura, y cerró la carne en su lugar. Y del costado que Dios, que Yahvé Dios, había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona, Isha, porque del varón Ish fue tomada. Y el argumento que siguen es, la mujer es creada con la misma materia con la que fue creada el hombre. Claro, nosotros diremos que una interpretación apela a que Dios ha creado a Adán del polvo de la tierra. Todos lo sabemos, ¿no? Pero ahora toma a la mujer de su costado. Y Adán la identifica a la mujer, a la Isha, a la varona, la identifica diciendo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por lo tanto, es de la misma materia que el hombre. Ahora, ¿qué quiere decir cuando en el versículo 18 Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda a su medida, una ayuda idónea? Y en el versículo 20, y el hombre puso nombres a todos los animales, a las aves de los cielos y a toda bestia del campo, pero para el hombre no fue hallada ayuda semejante a él. ¿Qué quiere decir ahí? Bueno, el término hebreo que dice ayuda a su medida o ayuda semejante es el término ezer. Este sí nos suena de Eben Ezer, ¿verdad? Y Ezer Kenegdo, que es lo que se usa aquí, Ezer Kenegdo, no implica una relación de subordinación. Es decir, que la mujer es una ayuda que el hombre necesita. Y como es una ayuda del hombre, está a su disposición. ¿Por qué? Porque de las 21 veces que aparece el término ezer, ayuda, aplicado a Dios, 17 de ellas se refiere a Dios como ayudador. E indudablemente, Dios no es inferior a nosotros, al hombre, ¿no? Entonces apelan a esta correlación. El término ezer en el Antiguo Testamento, que significa ayuda o ayudador, de las 21 veces que aparece, 17 se refieren a Dios. Y no implica subordinación. Por lo tanto, aquí tampoco debe de implicar subordinación. La traducción entonces que se puede hacer de este versículo sería: haré para el hombre una fuerza para él, un poder para él, una ayuda para él.
pero no en el sentido de que es subordinado, sino en el sentido que es una ayuda, algo que el hombre necesita para llevar a cabo su función de hombre como tal, ¿no? Fijaos, por lo tanto, el argumento filológico que se usa para hablar de este igualitarismo, de esta igualdad entre hombre y mujer. Ahora, si avanzamos en el texto bíblico, llegamos al versículo 24, encontramos con esto. Por eso, cuando dice que la mujer se llama varona, porque del varón fue tomada, por eso dejará el hombre a su padre y a la madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Quién deja a su familia, el hombre o la mujer? El hombre. Lo que no implica que la mujer pase de estar subordinada a su padre, sometida a su padre, al control, a lo que llamaríamos hoy día la patria potestas del padre, para pasar ahora a la patria potestas del marido. Sino que es el marido el que deja a la familia para unirse o para convivir con su mujer. Este es otro argumento que sostienen para defender la igualdad del hombre y de la mujer en el orden creacional. Claro, ¿de dónde viene entonces esa subordinación a la que muchos apelan? Pues dicen que Génesis 3:16 es el punto de partida de la subordinación. Cuando el hombre y la mujer han pecado, cuando han caído en transgresión, ahí ocurre el dominio, cuando Dios le dice a la mujer, multiplicaré con creces tus dolores y tu gemido, con dolores parirás hijos, y tu deseo será hacia tu marido, y él te dominará, dicen ellos. Claro, el resultado es que el pecado ha introducido ese deterioro en la relación perfecta que Dios crea al crear al hombre y a la mujer. Y esa unión perfecta viene afectada por el pecado, y cuando se afecta por el pecado, viene ese dominio y viene esa subordinación y ese dominio del varón sobre la mujer. Por lo tanto, el punto de partida del dominio del hombre sobre la mujer y de la subordinación del hombre sobre la mujer es el pecado, no es el orden creacional. ¿Dais cuenta del razonamiento? Es del pecado, no del orden creacional. Por lo tanto, debemos de apelar a ese orden creacional, dicen ellos. Porque Jesús vino precisamente a eso, a deshacer ese desorden en las relaciones que se estableció en un momento de la historia cuando el hombre y la mujer pecan, que no fue lo deseable por Dios, que no fue lo deseado por Dios, pero el pecado tuvo sus consecuencias. Pero como Jesús ha venido a destruir, a deshacer aquel desorden que el pecado ha producido, algo tiene que cambiar ahora que somos creyentes, ¿no? Y cuando pasamos al Nuevo Testamento, hablan del trato exquisito que Jesús tiene con las mujeres. Indudable por parte de cualquiera que se acerque a los evangelios, ¿no? Del trato tan exquisito que Jesús tiene. Juan capítulo 4, con la mujer samaritana, cómo se acerca a ella, cómo aún ya siendo una mujer samaritana, que judíos y samaritanos no se trataban entre sí, Jesús se acerca y le habla. Cómo un hombre le habla a una mujer sin estar en presencia de más personas, ¿no? Como un rabino, que se supone que como así tenían a Jesús, como un rabino hablando a solas con una mujer, ¿no? Y aún así Jesús le da un trato exquisito. Esta mujer habla con ella, le presenta el evangelio, le habla del mismo, la lleva a una situación límite en la que la pone entre la espada y la pared para que ella
reconozca su estado espiritual, pero aún así le encarga que vaya y hable con los de su aldea, ¿no? En Lucas capítulo 10, en Lucas capítulo 8, cuando se habla de que Jesús admitía que mujeres le sirvieran, ¿no? Y que le acompañaran en todo su ministerio. En Lucas capítulo 24 se menciona también a las mujeres en el momento de la resurrección, ¿no? Y habla con ellas y habla con María y habla con María Magdalena, con Juana, con María y cómo está con ellas y cómo les encarga que vayan y le digan a los discípulos que Jesús ha resucitado, ¿no? Es decir, que Jesús tiene un trato exquisito con las mujeres. Y esto es indudable, esto nadie lo pone en cuestión, ¿no? Y claro, alguien podría argumentar, pero bueno, es que Jesús elige a hombres para ser sus apóstoles, no eligió a mujeres. Y ellos contestan, claro, indudablemente Jesús elige a hombres como apóstoles, pero eso no implica que en la iglesia sean solo hombres los que la dirigen, ya que también aquellos hombres que Jesús eligió eran judíos y hoy día son gentiles, los que son los pastores de la iglesia, los que son los líderes de la iglesia, ¿no? Y este es el argumento que siguen ahora hablando del propósito y del ministerio de Jesús, ¿no? Así que fijaos la secuencia. En primer lugar, un argumento histórico de cómo se desarrolla en la historia el ministerio de la mujer. Después un argumento creacional de que el hombre y la mujer son creados iguales con las mismas responsabilidades. Lo único que el pecado truncó aquella relación perfecta que había entre el hombre y la mujer, y como consecuencia del pecado viene el dominio del hombre, viene la sujeción y el sometimiento de la mujer al hombre, ¿no? Pero no fue lo deseado en el huerto del Edén, cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Y ahora apelan a este propósito del ministerio de Jesús mientras él estuvo en la tierra, ¿no? Ahora, avanzan en su argumentación y dicen, ¿qué ocurrió en la iglesia primitiva? No me voy a detener demasiado en algo que ya hemos visto en varias ocasiones en estudios atrás, de Romanos capítulo 16, ¿no? Cuando Pablo menciona ahí a un grupo de mujeres muy importante, entre las cuales destaca Febe. Y Febe, en Romanos capítulo 16, es llamada, como ya hemos comentado en más de una ocasión, y os remito a los estudios anteriores, cuando Pablo la menciona allí, la llama servidora de la iglesia, que es la palabra diáconos, y la palabra, como sabéis, diaconisa no vino hasta muchos siglos después. Esa palabra no aparece en femenino en el texto de Pablo, sino que aparece en masculino. Es una diáconos, y ese término, junto con la palabra prostatis que usa Pablo aquí, cuando la llama, dice, ella fue ayudadora de muchos y de mí mismo. Y esa palabra tiene que ver con uno que preside, con una persona que es responsable ante un patrón, ¿no? Por lo tanto, hay una conjunción de términos aquí que se aplican a Febe, que es una mujer, de diáconos, igual que los diáconos de 1 Timoteo, y prostatis, que es una palabra que no aparece mucho en el Nuevo Testamento y pocas veces en el griego clásico, pero cuando aparece se refiere a esto, ¿no? A una persona que preside algo, que dirige algo. Y dicen, si Pablo llama así a Febe, es porque Febe tenía una gran responsabilidad dentro de la iglesia, ocupaba un ministerio importante dentro de la iglesia. Pero no solamente se menciona a Febe. En el versículo 3 se menciona a Priscila, junto con su marido Aquila. Se menciona un poco más adelante a María en el versículo 6. Se menciona en el versículo 7 a Junia, que no es Junias, aplicado a un hombre, sino Junia, aplicado a una mujer.
a Junia. Se habla también de Trifena, de Trifosa, de Pérsida, y hay una gran relación de mujeres en estos 16 versículos del capítulo 16 de Romanos, donde la mujer está tomando un papel importante, ¿no? Y una preponderancia dentro del conjunto de la iglesia. Y si Pablo menciona a todas estas mujeres y si habla de ellas, por ejemplo en el caso de María, en el versículo 6, dice la cual trabajó mucho entre vosotros, ¿no? A Junia, que dice que eran destacados entre los apóstoles y quienes también han sido antes que yo en Cristo, etcétera, etcétera, están haciendo un ministerio y tienen un papel de liderazgo dentro de la iglesia. Pero apelan también a Filipenses capítulo 4, cuando Pablo menciona a Evodia y a Síntique, que dice que trabajaron juntamente conmigo y colaboraron juntamente conmigo en el ministerio, ¿no? Lucharon juntamente conmigo. Bien dicen ellos, pues ese término que se usa ahí sobre Evodia y Síntique en Filipenses capítulo 4 es el mismo término que Pablo usa en 1 Corintios 16 cuando dice que estéis a disposición de aquellos y de todos los que cooperan y trabajan. Y como es el mismo término el que usa Pablo en Filipenses 4, que el que se usa aquí en 1 Corintios 16, tenemos que entender que aquellas mujeres, Evodia y Síntique, estaban haciendo una labor de liderazgo dentro de la iglesia, puesto que estaban cooperando y estaban trabajando en la obra del Señor. Y el último argumento que ellos dicen es que Pablo no clasifica dones masculinos y dones femeninos. No hay unos dones para los hombres y otros dones para las mujeres. Dios ha repartido los dones en su iglesia como Él quiere, ¿no? Este sería, como, fijaos, cómo se va desarrollando el término ministerio y el término liderazgo a lo largo del Nuevo Testamento y en los primeros periodos de la iglesia. Ahora, tenemos que salvar un escollo. Y el escollo es qué significa la palabra cabeza en los escritos de Pablo. Ya sabéis que en 1 Corintios Pablo usa numerosas veces el término cabeza, ¿no? Sobre todo en el capítulo 11. Sobre el término cabeza, kefalé en griego, ya hemos hablado mucho. Y de nuevo remito a los estudios anteriores para ver esto, ¿no? Pero ¿qué quiere decir, según este punto de vista igualitarista, qué quiere decir la palabra kefalé, la palabra cabeza? Pues toman el sentido no tanto de autoridad, sino de origen, fuente, procedencia, ¿no? Por lo tanto, cuando Pablo usa la palabra cabeza en el capítulo 11 y en el capítulo, el capítulo 11 de 1 Corintios, está hablando precisamente de no una autoridad o un rango superior, sino de la fuente y de la procedencia, ¿no? Por lo tanto, apelan a Cirilo de Alejandría o otro padre de la iglesia para argumentar esto. Porque Cirilo de Alejandría, cuando interpreta eso que dice Pablo, dice: de este modo decimos que la cabeza de todo hombre es Cristo, puesto que fue hecho con excelencia por medio de él. ¿Os dais cuenta? No es tanto el sentido de rango, de superioridad, sino de fuente, de origen, de procedencia. Y dice Cirilo de Alejandría: y la cabeza de la mujer es el hombre, puesto que es de él, del hombre, de donde sale por naturaleza, ¿no? Ahora, este es el sentido que se le da a la palabra kéfale, a la palabra cabeza, la de fuente y la de origen, mientras que otros puntos de vista, recordad que le daban el sentido de autoridad, de rango, ¿eh? de rango de superioridad. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo
cuando en el capítulo 11 de Corintios, en el versículo 10, dice que la mujer debe de tener autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles? ¿Autoridad sobre su origen? Aquí cambian el sentido del término autoridad y dicen, es la autoridad para orar y profetizar con la cabeza cubierta, o el estilo de peinado apropiado en ese contexto social. Esa es la autoridad que la mujer debe tener, ¿no? No significa que debe de tener a alguien por encima que la domine y la controle y al cual ella se subordine, sino que está Pablo refiriéndose aquí a la autoridad para orar y profetizar, no otro tipo de autoridad de rango superior, ¿no? Entonces, claro, hay una serie de instrucciones, dicen ellos, que Pablo tiene que dar aquí en el capítulo 11 de Corintios, debido a que en ese contexto social en el cual está escribiendo Pablo y se está dirigiendo a los corintios, había un elevado índice de homosexualidad y de pederastia en la época. Y había un problema en que los hombres se dejaban el cabello largo y las mujeres se dejaban el cabello corto. Los homosexuales se dejaban el pelo largo y las lesbianas se dejaban el pelo corto. Y entonces se estaban creando confusiones de roles de género en esa sociedad. Y por eso Pablo tiene que dar aquí una serie de instrucciones en cuanto a que la mujer si se corta el cabello, si no se lo corta, en que si tiene que ponerse velo, si no tiene que ponerse velo, si el cabello largo le es una gloria, al hombre no le es una gloria el cabello largo, etcétera, etcétera, ¿no? Y dicen ellos, claro, aquí es que Pablo está dando esas instrucciones para no confundir el rol masculino y el rol femenino. No confundir la esencia masculina y la esencia femenina. Ves que están apelando a una interpretación contextual histórica de este pasaje de 1 Corintios capítulo 11. Que no deja de tener, dicho sea de paso, no deja de tener su razón de ser. Porque si es verdad que esto ocurría en el contexto en el cual Pablo está escribiendo, que había unos índices elevadísimos de homosexualidad y de pederastia, ¿no? Y permitirme que haga un paréntesis aquí. En la misma carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, cuando dice en el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales. Y aquí la palabra que usa Pablo es arsenokoitai. Y la palabra arsenokoitai no es tanto el sentido de homosexual que tenemos nosotros hoy día, sino del pederasta, del varón mayor que se acostaba con jovencitos. Obviamente es un símbolo de homosexualidad, ¿no? Porque mantenían relaciones con jovencitos menores de edad, ¿no? Así que Pablo lo ha dicho en la palabra anterior, ni afeminados. Ya está poniendo por delante esto, ¿no? Pero sino que después dice ni homosexuales, esos arsenokoitai, esos pederastas que mantenían varones relaciones con niños varones. Fijaos la degradación de la época. Hoy día nos quejamos de cómo está nuestro mundo, de lo mal que está, pero fijaos la degradación moral de aquella época, ¿no? Y ese es el contexto que no dejan de tener indudablemente razón en cuanto a este índice de homosexualidad y de pederastia que había en la época del apóstol Pablo. Y finalmente, cuando se apela a si la mujer debe de guardar silencio o no, se traen a colación dos pasajes. El primero de 1 Corintios 14:34, cuando dice las mujeres callen en las iglesias porque no les es permitido hablar sino estar sujetas, como también lo dice la ley. ¿Qué sentido se le da aquí al término callar? Se le puede dar un doble sentido. En primer lugar, el sentido de
dejar de interrumpir, porque interrumpían con sus conversaciones mientras se estaba profetizando, se estaba predicando la palabra, entonces interrumpían y dice que la mujer se calle, ¿no? Pero decían también, otro significado puede ser que hubiera de parte de algunos, no de Pablo, sino de parte de algunos, una intención judaizante de que la mujer no hablara en la iglesia como tampoco lo hacía en la sinagoga. Por lo tanto, esto no sería tanto una instrucción de Pablo de que las mujeres callen, sino de lo que algunos estaban intentando enseñar en la congregación, ¿no? Y este es el término, el significado del término callar en la iglesia. Y así es como los igualitaristas interpretan este versículo, ¿no? Ahora, el segundo versículo que traen a colación es el de 1 Timoteo. Y cuando Pablo está hablando a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 2, y está diciendo que no permito a la mujer enseñar, sino que aprenda en silencio con toda sujeción, etcétera, etcétera, que es el versículo que ya hemos comentado en otras ocasiones, la pregunta es, ¿puede la mujer enseñar a los hombres? Y la posición igualitarista dice, hay una aplicación limitada al contexto, ¿veis la contextualización que hacen de los versículos? Esto dicen no es algo atemporal y universal aplicable a todas las épocas de la historia de la Iglesia. Esto es algo limitado a Éfeso en este momento en el cual Pablo está escribiendo. A Timoteo concretamente. Y en Éfeso concretamente. ¿Por qué? Dicen, bueno, pues no se permite a la mujer enseñar, sino aprender con toda tranquilidad y con toda sujeción, ni enseñar ni dominar al varón, sino estar tranquila. Y dice, en Éfeso, y esto es historia y esto es irrefutable, ¿no? En Éfeso había un templo, el templo de Artemisa, lo que en Hechos se llama Diana de los Efesios, ¿no? Artemisa. Y en el templo de Artemisa había principalmente mujeres sacerdotisas. Tenían un papel destacado las mujeres dentro del culto a Artemisa, ¿no? Era lo que en aquella época se llamaba las getaerae, las getaerae. Y estas mujeres tenían ese papel preponderante sobre los hombres, y eso es lo que Pablo en este momento concreto está prohibiendo en la iglesia de Éfeso, que las mujeres tomen el mismo papel que tenían en el culto a Artemisa y en el templo de Artemisa, que ese ejemplo no cunda dentro de la iglesia de Éfeso. La intención, por lo tanto, es que no se introduzcan herejías en la iglesia, que se estaban introduciendo de manera subrepticia poco a poco dentro de la iglesia de Éfeso. Acordaos de en el libro de Apocalipsis, cuando se habla de Jezabel, que estaba enseñando a algunas personas de la iglesia, pues estaba enseñando pues a fornicar, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo aquello que ya sabemos que se menciona. Y cuando dice que la mujer no enseñe, es que está prohibiendo concretamente esto, el peligro de que se introduzca en la iglesia de Éfeso pues esa serie de herejías que se estaban introduciendo ya, como era el gnosticismo, un gnosticismo incipiente. Y ese gnosticismo incipiente, había una mitología gnóstica que decía que Eva fue creada primero y de ella nació Adán. Por eso dicen ellos, por eso Pablo después, en el versículo 13, dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y no fue engañado Adán, sino que la mujer, siendo completamente engañada, ha incurrido en transgresión, ¿no? Por lo tanto, lo que Pablo está prohibiendo aquí de manera exclusiva y no aplicable a nosotros hoy día en el siglo XXI y en los siglos anteriores, es que la mujer enseñe y tome preponderancia sobre el varón, no domine al varón, puesto que eso ocurría en el templo de Artemisa.
y eso no debía de ocurrir en la iglesia de Éfeso, para evitar que se introduzcan esas herejías. Y dicen, pero como hoy no estamos en el templo de Éfeso, no existe el templo de Éfeso, y tampoco hay peligro de ese tipo de herejías, no hay restricción para que la mujer enseñe dentro de la congregación, ¿no? ¿Qué sentido tiene entonces el término autoridad que menciona Pablo, ¿no? Lo de dominar al varón o ejercer autoridad sobre el varón, que dice aquí en el versículo 12, dominar al varón. ¿Qué sentido tiene esa palabra? Pues el sentido de ser responsables de algo. Es decir, enseñar en este caso que Eva era superior a Adán, tal y como enseñaba esta mitología gnóstica. Es decir, que ellas no sean las autoras de esa herejía introducida dentro de la iglesia. Que ellas no sean las que introduzcan esa herejía dentro de la iglesia. Y por lo tanto, lo que Pablo está enseñando aquí estaba limitado a una época concreta, a una iglesia concreta, como es la iglesia de Éfeso. Y no es extrapolable a todas las iglesias, en todas las épocas y en todos los lugares, ¿no? Así que, en resumidas cuentas, los argumentos que siguen son, en primer lugar, un argumento histórico, tal y como acabamos de ver, qué ocurrió en la iglesia primitiva, qué ocurrió en los primeros años de la iglesia, cuál fue el papel de la mujer en el ministerio de Jesús, cuál fue el papel de la mujer en la iglesia primitiva, y en base a las cartas que escribe Pablo, qué interpreta Pablo o qué quiere decir Pablo por cabeza, fuente, y qué quiere decir Pablo aquí cuando afirma que la mujer no puede enseñar ni dominar al varón, y es introducir esa serie de herejías que se estaban introduciendo dentro de la iglesia, ¿no? Este es el punto de vista, como digo, igualitarista, ¿no? Que podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo, podemos disentir en los razonamientos exegéticos que estas personas hacen, pero que indudablemente vamos a respetar, ¿no? Y para conocimiento nuestro, saber qué pensaban también o qué piensan también estas personas.